Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo lo primero que voy a compartiros es el cartel con el que se anunciaba esta conferencia o esta charla, ¿no? Porque sí que me parece un icono de lo que significa el lenguaje. Y el lenguaje es un recubrimiento cultural que sería un poco símil a la ropa, que en cada momento quiere comunicar un contenido, ¿no? Yo cuando vi el cartel, esto es de una campaña antigua que hice colaborando con un amigo mío, fotógrafo en Mallorca, que se titulaba Las apariencias engañan. Y era mucha gente de diferentes sectores de la vida profesional, médicos, abogados, profesores, maestras, panaderos, camioneros, que todos compartíamos la misma experiencia de estar tatuados. Y entonces era una foto de nuestra vida profesional, que en mi caso era el clériman, ¿no? Es la segunda vez que me lo puse en la vida, ¿verdad? Fue para el posado de fotos. Y luego, como visto normalmente en verano, más rockero, ¿no? Uno dice, el lenguaje es capaz de contener de forma absoluta aquello de lo que habla. Y nuestra experiencia humana es que no. Todo lenguaje es limitado. Y eso lo vemos clarísimamente cuando intentamos traducir una expresión de un idioma a otro, que a veces en el nuevo idioma nos falta la palabra que en el original se usaba. Yo os pongo un ejemplo. En el domingo pasado, en la liturgia católica, en la segunda lectura a los Hebreos, hablaba de la palabra de Dios. Dice, y penetra el alma y el espíritu. La traducción en castellano al original en griego es alma y espíritu. Y si te vas a la palabra griega es nous y neuma. Nous para los griegos es sede de la inteligencia. Nosotros, espíritu o alma, los identificamos, ¿no? El Señor me ha hablado a mi espíritu y el Señor me ha hablado al alma. ¿Qué diferencia notaríais? Es muy sinónimo. Pero en griego, nous y pneuma es diferente. Toda esta introducción la hago porque lo importante de los lenguajes es que sirvan para comunicar la verdad, que es la espiritualidad, que es lo que vale. Y esa verdad espiritual trasciende los idiomas. Dicen que el lenguaje del amor es universal. El lenguaje compasivo es universal. El lenguaje de una sonrisa es universal. El lenguaje de un abrazo es universal. Y el Dios que tiene diferentes tradiciones y al que todos intentamos aproximarnos desde nuestras claves culturales, es más grande que las formas de expresarlo. Vuelvo a repetir, que el lenguaje no es lo absoluto. Lo absoluto es la fuente de la vida y los lenguajes son cambiables. Lo digo porque respetar la tradición de cualquier tradición religiosa no es repetir las mismas fórmulas. Es mantener fidelidad en el contenido de lo que esas fórmulas expresan. ¿Se me entiende o es espesito lo que digo? Se entiende, ¿no? Vale. Pues lo digo porque ¿qué más da pantalón de pinzas, clériman o pantalón de camuflaje y cadenas? ¿Qué más da si lo que importa es lo que contiene y lo que expresa? ¿Qué más dará comulgar con la mano o con la boca? ¿Qué más da comulgar de rodillas o de pie? Son todo lenguajes. Lo que importa es el contenido y hay que ver qué lenguajes ayudan. Si yo
para llegar a la gente me tengo que poner clériman, no tengo ningún problema. Y si para llegar a otra gente me tengo que poner calaveras, no tengo ningún problema. Dice San Pablo, me hago todo a todos para ganar a los que más pueda para Cristo. Y esa es la intencionalidad de cualquier espiritualidad, que haya iluminación en el alma, en el corazón, en la vida y en la historia y en la biografía de cada persona. Eso justifica un poco el tema en el que voy a hablar. Armando tira mucho de la música y hoy de la música no pretendía hablar nada, sino que pretendo hablar de la urgencia de encontrar lenguajes que conecten con las necesidades del hermano y de la hermana. O sea, no tanto repetir eslogans, no tanto levantar proclamas, no tanto hacer sentencias firmes, no tanto pontificar sobre quién tiene la verdad absoluta, no tanto polemizar como dejar que nuestra vida sacramentalmente sea el lugar donde fluya lo divino y llegue a lo humano. No sé si me entendéis. Yo creo que la humanidad es el gran sacramento de lo divino. O sea, ha querido Dios aproximarse a la humanidad a través de cuerdas humanas, de lazos de amor, de biografías, de ojos que nos miran, de oídos que nos escuchan, de corazones compasivos que nos dejan espacio en sus vidas para que reconozcamos que la nuestra es importante. ¿Vale? Por eso, para mí, la clave de la espiritualidad es cómo veo yo la realidad. ¿Y cómo la ves tú? ¿Y cómo la empalabramos? Porque estos son unas gafas de oftalmólogo, ¿no? Ahora de la época de la tecnología, ya te pones en un aparatito que es digital, apoya la barbilla, te lo limpian con un algodoncillo. En mi caso, como soy XL, tienen que ir subiendo bien para que me llegue a la altura. Oigo unos pitidos, chin, 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 y luego sale un papelito donde pone las dioptrías que tengo. No era así en la época analógica, sino que estaba esto. Eran unas gafas rollo científico colgado, ¿no? Y te iban cambiando los lentes. ¿Os acordáis? En una pizarrita al fondo había un montón de símbolos, cada uno, a veces eran letras, a veces U's, así, 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 numeritos, y ya si veías la última fila, que era microscópico, es que estaba súper bien. Normalmente, si ibas al oftalmólogo, es que necesitabas chapitas varias, ¿no? Los ojos son el espejo del alma. O sea, para mí, la clave con la que afrontar este misterio humano es precisamente cómo me aproximo a la realidad y cómo la interpreto. O sea, la realidad nos sobreviene, está delante de nosotros. En esta tarde estáis todos vosotros y vosotras delante de mí. Mis sentidos me iluminan. Las conexiones nerviosas me informan y digo, estoy en la ronda de Segovia, número 50, casi me equivoco de sala, iba a ir a otra que la gente era más joven que vosotros, no, es broma. He bajado aquí y tal, estoy en este espacio. Eso me informan los sentidos. ¿Qué hay más profundo que esto? Un grupo de hermanos y de hermanas. Usar la palabra hermano o hermana ya tiene densidad. Un grupo de seres humanos inquietos por compartir lenguajes nuevos que nos lleven a hacer un camino interior. Esa es mi lectura de lo que veo. Si otro mirase sin saber nada del cartel y sin saber dónde estamos,
podían pensar? Un grupo de alcohólicos anónimos, donde en este caso, hola, soy Vicente, llevo 5 minutos sin beber. Os podía contar mi historia, ¿no? Otra gente decía una clase magisterial sobre, ¿me entendéis cómo los ojos dan interpretaciones muy variadas? O sea, que no agota la realidad mi interpretación. No agoto lo que ocurre desde mi subjetividad. Mis filtros y mi información y mi educación no abarcan todo el misterio de lo que ahora está ocurriendo aquí en tiempo real. Y eso habla de la kenosis del lenguaje. Palabra kenosis, tradición cristiana, traducido del griego es abajamiento. Impresiona que la divinidad, nuestro Dios, se empobrezca hasta tal punto que confíe su darse a conocer a través de la pobreza, que es una palabra humana, un balbuceo, una pequeña aproximación. Tomás de Aquino, a punto de morir, le preguntó uno de sus hermanos dominicos: Tomás, ¿qué hacemos con tu suma teológica? La suma teológica de Santo Tomás de Aquino son 37 volúmenes así de gordos que llegan de aquí a la pared. Y dice Santo Tomás: si queréis, le podéis pegar fuego a todos los volúmenes. Porque yo, que ya estoy próximo a la trascendencia, os digo que Dios es muchísimo más que todo lo que yo haya podido escribir de Él. El gran teólogo del medievo, el padre de la escolástica, riéndose de la obra en la que empeñó su vida. ¿En dónde sitúo yo los lenguajes? En el espacio de los intentos cariñosos de balbucear. Tú, cuando un bebé empieza a decir ba, 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 ilusiona a la madre, ilusiona al padre, a los abuelos, pero es un balbuceo. O te dice papá o agua, ¿no? Ilusiona porque está intentando nombrar la realidad. Esos son nuestros lenguajes. Por eso no absoluticemos nunca una fórmula, porque son todas dinámicas. Tomás de Aquino, de su obra, dijo: le podéis pegar fuego, pero es que su obra educó a la cristiandad hasta el Concilio Vaticano II. O sea, que lo que él ya no valoraba, la Iglesia lo valoró y lo absolutizó. Y hubo debates entre tomismo y otras teologías. Pero lo que me encanta es que no nos apeguemos al envase, sino busquemos el contenido, ¿no? Los ojos son el espejo del alma. Vemos según está nuestra alma. Y yo veo gente que, mirando la misma escena, unos ven posibilidad y otros ven tragedia y fracaso. Mirad la subjetividad. Tú visitas la Acrópolis de Atenas o visitas el circo romano y lo que ves son escombros. Objetivamente, ¿ves? Escombros. Piedra sobre piedra, una columna partida, un ábside tumbado, erosionado. Pero esos escombros, colectivamente, los hemos llamado historia, los hemos llamado civilización, nos hemos puesto de acuerdo para decir que son bellos. Tú ves la escultura de Samotracia, la victoria de Samotracia, y es un muñeco roto. Pero viendo la antigüedad que tiene esa piedra, viendo las técnicas que lo elaboraron en su tiempo, te admiras de su permanencia en la historia. Tú visitas Líbano
visitas Gaza, visitas Israel, Tel Aviv, donde han caído misiles, y ves escombros. Pero esos escombros actuales no los identificas como arte. Los identificas como tragedia, como fracaso de la humanidad, como guerra, como muerte, como genocidio de inocentes. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque hemos decidido que esto es bonito y esto es feo. Hay un factor cultural que nos modifica la mirada. ¿Por qué decimos que un cuerpo de un hombre o de una mujer de 20 años es digno de aparecer desnudo, afeitado en una revista de culturismo, y un cuerpo de 83, arrugado, flácido, lleno de manchas, no es digno de lo mismo? ¿Por qué unas deposiciones de un bebé son amables y la misma deposición de un anciano son ásperas o desagradables? Fijaros cómo no es la objetividad la que habla. Son dos restos humanos, el del bebé y el del mayor. Pero el del mayor lo asociamos a asco. Y el del bebé, mira qué bonito, mira qué niño. ¿Entendéis cómo nuestra forma de mirar la realidad es lo que la empalabra? No es evidente la espiritualidad ni Dios en nuestra historia. Tenemos un Dios empobrecido que llama a las puertas del corazón, no autoimpone su presencia. Él no dice estoy aquí y fijaros. Él no dice voy a usar milagros sorprendentes para captaros a todos y haceros afiliaros, fidelizaros. Dice Elías, era una suave brisa. Dice el Éxodo, cruzó el mar y no hubo huella. El mar volvió a su sitio. No permaneció el mar Rojo abierto 40 años. Pasó el pueblo, pero no había huellas. Dios no firma la realidad. El hombre y la mujer del Espíritu son los que reconocen las firmas en lo cotidiano. Veo la firma de Dios. Estamos muy cerca del rastro y hay muchas historias de vendedores ambulantes que ponían ahí sus mercancías de alguna mudanza, algo que habían trapicheado de un contenedor, y el que tenía buena vista observaba todos los cuadros. Y a veces, por muy poco dinero, se ha llevado auténticas joyas. Es que pone Velázquez, o es que pone Goya, o es que pone Sorolla, o es que pone... ¿Me entendéis? El que no entiende de arte lo tiene ahí igual que el póster de Soberano, ¿no? Había ahí una señora vestida morena, ¿no? Pepa de Torres, vestida a la mujer morena, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir? Que el valor de la realidad no tiene etiqueta con precio. El precio se lo ponemos nosotros. El valor de lo que ocurre se lo pongo yo. Y ese es el lenguaje admirativo con el que puedo hablar de lo cotidiano. ¿Qué es milagro? ¿Algo sobrenatural que nos desborda? ¿O es milagro lo sencillo mirado con gratitud, ¿no? La espiritualidad busca llegar al corazón de las personas para poderles ofrecer caminos de iluminación, caminos de que la insoportable levedad del ser se convierta en la fiesta compartida de lo frágil. Por eso, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Qué lenguaje utilizo a la hora de hablar de mí? Y fijaros que a veces somos tremendamente cañeros. Cañeros en yo no valgo,
yo no puedo. Jesús en el Evangelio lo pregunta muchas veces. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es como necesaria cada cierto tiempo para ver qué frutos da mi vida respecto a los que me gustaría que diera. ¿En qué momento de mi camino estoy? ¿En qué momento de la peregrinación ando? ¿Noto que el paso del tiempo va provocando en mí caminos de crecimiento o estoy estancado? ¿O estoy peor que antes? Son preguntas lícitas que desde la espiritualidad nos vamos aprendiendo a preguntar y a encontrar respuestas, ¿no? Aquí está el oftalmólogo diciendo, ¿cómo te tratas? Viendo todos los fallos que cometes o viendo todo el cariño que pones. Viendo lo mucho o poco que te valora la gente o viendo el mucho entusiasmo con el que te acercas al otro. Entusiasmo, valoración, reproche, juicio, son diferentes cristales. En nuestra tradición cristiana, el Maestro nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Por eso cuando nos sale casi espontáneamente el juicio, la acusación, el fallo, te dice el oftalmólogo que es Cristo. No. Vamos a cambiar de lente, que la lente del juicio te está apartando y alejando del otro. La lente de la compasión te aproxima al otro, ¿no? ¿Cómo veo yo la vida? Y me encantaría que dejáramos espacio, si no ahora, en algún otro momento, para intentar encontrar respuestas, ¿no? Por ejemplo, hay un modo generalizado, no se puede generalizar, pero hay gente que mira la vida en modo depredador. ¿A qué llamo yo depredador? Los documentales de los animales, ¿no? Ese guepardo o ese tigre que está agazapado buscando la presa y se lanza a por ella, ¿no? O sea, ¿a qué llamo yo modo depredador de la vida? Soy consciente de mi pobreza, de mi vacío y me paso la vida depredando recursos, se llamen económicos, se llamen materiales, se llamen afectivos, se llamen ocio. O sea, ¿cómo lleno yo mi vacío? Y eso es el soporte de toda la estructura de nuestra sociedad de consumo. ¿Por qué continuamente ofertas? Es enseñarle al depredador, mira el pollo muerto. Mira este viaje a no sé dónde. Mira este fin de semana en La Rioja probando vinos. Mira la aromaterapia de no sé qué. Vete a Zara Home a ver, no se puede decir publicidad, pero bueno, para que me entendáis. Mira qué colchas, mira qué cojines. Pero no habéis entrado en casa. Yo he ido a casas de invitados donde me he pasado 3/4 de hora quitando cojines de la cama. En serio, es que hay 17. El grande, encima del grande otro, luego el pequeñito, pero doble. Y dices, ¿dónde van los cojines? Al suelo. No hay un sitio para guardar tanto cojín. Os pongo un ejemplo, ¿no? Esos cojines, ¿para qué son? O sea, uno pequeñito, ¿para poner la oreja? No sé, que me lo expliquen, pero decora hoteles que también tienes ahí pétalos de rosa en la cama. Dígame, quítame los pétalos, no sé quién pensáis que viene aquí, ¿sabes? 2 copas y una botella de champán. Digo, me habré equivocado de habitación, ¿sabes? Que esperan que sea para unos recién casados. O sea, a lo que voy es, todo el mundo del depredador le están enseñando continuamente motivos para la distracción y eso nos entretiene, pero no nos construye. Y no caminamos en un lenguaje que me aproxime a mi esencia, a mi ser, a mi identidad de hija o de hijo de Dios, ¿no?
¿Cómo veo a los demás? Y aquí sí que el filtrazo lo tenemos que limpiar. Dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán lo divino en todo. Y verán sobre todo lo divino en los ojos y en las vidas de quien tiene delante. Porque Jesús dice, el más importante es el niño. Porque Jesús dice, mirad la viuda del templo que ha echado todo lo que tenía para vivir. Porque Jesús dice, mirad los campos que ya están listos para la siega. Porque Jesús pone el ejemplo de una mujer que cuando pierde una moneda le hace una limpieza de toda la casa, mueve la cómoda, saca la rumba, o sea, limpia todo. O sea, ¿por qué? Porque él miraba y veía en los lirios del campo, en los pájaros, en todo, en el manantial del agua viva, en la sonrisa de un niño. O sea, él era limpio de corazón, pero es que la posibilidad de ser limpias y limpios es verdad. Decía antes, hay gente depredadora y hay gente agradecida. Hay gente que ha trabajado su experiencia de fe, que es capaz de percibirlo todo como un regalo. Te doy gracias, Padre, Señor de lo divino y de lo humano, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los acumuladores, a los inteligentes, a los superdotados, a la élite, y se las has regalado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Pensar que espiritualidad está reducido a un grupo minoritario de elegidos es falsear la realidad. Dios lo quiere para todos y lo quiere para los sencillos, para el que sabe inglés y para el que no sabe inglés, para el que sabe usar el chat GPT y para el que no lo usará en la vida. O sea, Dios no puede ser una élite de una sociedad secreta, Illuminatis, que lo saben todo y el resto de... Ese no sería nuestro Dios universal, ¿no? ¿Cómo veo a los demás? Pues lo mismo. Hay veces que los veo como medios, como cosas, cosifico para yo alcanzar lo que quiero. Y hay veces que los veo como reflejo, imagen del Dios que les habita. Creados y creadas a imagen de un Dios que sale a través de la humanidad. Tú eliges cómo mirar. Pero como miras al otro, hablas de él. El lenguaje y la mirada está profundamente entrelazado. Y a mí me pueden preguntar esta noche en mi comunidad, ¿qué tal ha ido la charla en el espacio Ronda? Y yo puedo decir, ha sido una maravilla compartir de corazón, o puedo decir, eran súper exigentes, súper preguntones, no me han hecho ni caso, no sé qué, se han dormido la mitad, estaban con el móvil. Es verdad, uno puede filtrar la realidad y no ser fiel a ella, ¿no? Bueno, yo no me quiero enrollar mucho. ¿Me vais entendiendo? Vale. Vamos a graduar nuestra mirada. Vuelvo a decir, estamos hablando de lenguajes, pero lo previo al lenguaje es la observación. ¿Me seguís? O sea, para poder hablar de algo, tengo que ser testigo de ello. Solo os recuerdo una cita de la primera carta de San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso es lo único que os puedo compartir. Lo que he visto, oído y palpado. O sea, el Dios, la divinidad, la espiritualidad que yo pueda compartir no puede venir de un libro que me aprendo y lo suelto. Eso sería ser un reproductor
de la experiencia de otro. A mí claro que me ayudan las biografías de los santos y sus obras, pero no para quedarme con el libro de Teresita o con el libro de no sé quién. Eso es su experiencia, la de Ignacio, la de Teresa que celebrábamos ayer, la del Padre Pío o la del la Madre Maravillas. Leer eso alienta mi deseo de yo también vivirlo. Es lo mismo que ahora suspendemos la charla y os pongo un vídeo de YouTube del mejor cocinero valenciano que hace la mejor paella del mundo. Y vamos a escucharle 20 minutos. ¿Qué leña de naranjo usa? ¿A cuántos centímetros pone el arroz? ¿Qué se pone primero, el pimentón o el azafrán? Y concluimos el vídeo viendo al pollo con una cuchara de madera, saboreándolo con el socarrat. Y os digo, pues ya estaría. Ya habéis probado la paella, os he invitado yo. ¿Qué diríamos? No, tío. Hemos visto un tutorial de cómo se hace una paella. No la he probado. ¿Os dais cuenta cómo hablar de Dios sin probarlo es lo mismo que ver vídeos de YouTube? Lo mismo. Yo puedo ver a un guitarrista que me explique cómo se toca Stairway to Heaven, un himno, escalera al cielo, súper espiritual de los amadísimos y respetadísimos Led Zeppelin. Pero que el tío me enseñe a tocar la guitarra si yo no practico, es lo mismo que hablar o leerme la experiencia de Dios de Santa Úrsula de Casia y yo no tener mi experiencia. Y creo que es válido para todas las tradiciones espirituales. El gurú te puede mostrar caminos, pero no te puede compartir su experiencia. La tienes que probar tú. Y eso explicaría la parábola de las 10 vírgenes cuando le dicen, dame de tu aceite. Dice, que no se puede, que mi aceite es que es mi corazón, es mi experiencia. Si tú quieres tu aceite, búscalo en tu experiencia personal, ¿no? Bueno. Todas las expresiones cargadas de sentido espiritual hay que traducirlas, tío. O sea, en otras épocas, a lo mejor la gente entendía lo que significa la palabra Calcedonia. Pero yo uso Concilio de Calcedonia y en la peña está viendo una tienda de lencería femenina. ¿Sí o no? Si yo uso la palabra justificación, es un término de San Pablo que Dios nos justifica con la sangre de su Hijo. Tú usa la palabra justificación hoy y les viene documento Word, poner todo el texto recto. ¿Eso es justificar o no? O sea, que las palabras que antes usábamos con un sentido, ahora no se entienden. Entonces, tú si quieres sigue diciendo que calcedonia, que justificación, que redención, que glorificación, que... Y la peña dirá, vale, pues que no entiendo de qué me hablas. O sea, la necesidad de los lenguajes nuevos es que sea adecuado al tiempo de hoy. Y el único argumento que os digo es, ¿por qué hay 4 versiones del Evangelio? ¿Por qué hay 4? Si con una ya estaría. Y te responde la teología, hay 4 porque estaban destinados a 4 culturas diferentes. Y el mismo hecho del mismo Jesús necesitaba 4 expresiones para que llegaran a los griegos paganos, Juan, para que llegara a los griegos judíos, Lucas, para que llegara a los judíos, Mateo, y para que llegara a la gente, Marcos, en general. O sea, ¿me entendéis? Como hablando de lo mismo se usan diferentes lenguajes. Por eso la pluralidad dentro de la Iglesia no es solo deseable, sino es que es querida por Dios. Que haya diferentes formas y ninguna agota la otra. Es valiosísima una celebración hecha con el rito preconciliar de espaldas al pueblo en latín. Será validísima, pero que la gente que participe entienda algo.
Igual que es validísimo el armonio, el órgano y la misa solemne. Como es validísimo una guitarra eléctrica, un bajo y una batería. No es profanación, es actualización. Y eso a veces cuesta. Darnos cuenta de que no hay una única forma de transmitir, ¿no? ¿Cómo está mi mirada a día de hoy, no? Vamos a utilizar una caja de lentes. Hay lentes rojas y lentes negras. Las lentes rojas es lo que soy capaz de ver, lo que sí que soy capaz de reconocer, lo que sí que soy capaz de compartir. Y las lentes negras es lo que todavía nos cuesta. El hombre y la mujer de fe necesitamos poner la mirada y el oído en las vidas de los demás, porque la espiritualidad no es una moda, es esencial. Es que si no hay interpretación de la realidad, solo hay datos. Y un hombre y una mujer que solo tienen datos y nada que los interprete, viven el sinsentido, nunca como hasta ahora. Había hecho falta tanto empujoncito químico, tanto fármaco para arrancar el día y para terminarlo, para cuando tengo ansiedad y para cuando me duermo, tanto estimulante. Nunca habían hecho falta bebidas energéticas. Nunca había hecho falta inventar ¿cómo se llama eso? Iba a decir un veneno, un jarabe que tiene el contenido de 8 tazas de café. Un Red Bull, un bar, tiene el contenido cafeínico de 8 cafés. Y se lo toman los chavales a las 8 de la mañana. Y es legal. ¿Qué unión hago entre falta de espiritualidad y aumento de suicidios? ¿Qué relación hago entre falta de espiritualidad y crisis en las relaciones? ¿Qué relación hago entre falta de espiritualidad y salud mental deteriorada? Mucha. Porque este misterio de la vida, mientras no haya un maestro, una maestra que me acompañe de la mano y me ayude a recorrerlo, me sobreviene como un tsunami de tanta exigencia. ¿Tienes que ser tan top en tantos ambientes? Yo no sé si lo notáis, no sé a qué os dedicáis profesionalmente, pero es que tienes que ser muy bueno en lo tuyo, muy bueno en las amistades, muy bueno en la pareja, muy bueno en el sexo, muy bueno en la economía, muy bueno en todo. Y dice, pues si es que soy mediocre en todo, si es que soy un cero a la izquierda. Y después, para esto hago un favor y me aparto. ¿Y cuánta gente pasa por este mundo sin haber experimentado un te quiero de verdad? ¿Cuánta gente tristemente pasará por esta tierra y nunca se habrán sentido elegidos? Nunca habrán sentido que alguien les dice, desde tu origen te amo. Y toda tu historia está acompañada. Mucha gente nace huérfana, vive huérfana y muere sola. Y ahí es la responsabilidad de los que vivimos con fe de evitar que nos vayamos al precipicio. Tenemos que ser contemplativos porque vamos viendo y sin esfuerzo vamos reconociendo la magia que es vivir. Es que entusiasma. O sea, no me lo tengo que proponer. Es que sale, ¿no? Y si algo sale es porque está. Si hay que rebuscarlo, es que no lo usas mucho, ¿no? Hay que ir al trastero a ver si encuentro, pues es que la alegría no está, ¿no? Para ello vamos a utilizar la caja de las lentes. Cada lente nos marca una graduación en dioptrías. No sé si lo veis bien, pero hay una lista de lentes negras. Las voy a pasar rapidísimo, ¿no? Pero es pesimismo. Todo mal, todo mal, todo mal. Economía mal, clima mal, el Valencia mal, va a bajar a segunda, la dieta mal, tal, mis adicciones, mi padre mal, mi madre peor, el sistema, Gallardón, Almeida, el tráfico mal. O sea, tío, todo mal.
Pues si ves así, la infravaloración, la hemos dicho, ¿cómo me maltrato? ¿Y cómo digo, no, yo no? No, yo no, a cualquier oferta yo no valgo, yo no puedo. El cansancio, la desgana. Y ahora, cariño, 5 de la tarde, está lloviendo, estamos en el sofá, viendo aquí el Puente Viejo o lo que sea, y ahora tenemos que ir allí al grupo, pillar el metro, la línea verde, 57 paradas, 57... Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Eso qué es? La desgana, tío, yo qué sé, pues nada, quédate ahí como una ameba. Pero tú sabes lo que te pierdes por no estar activa y activo. Tío, que en el Matadero hay una exposición, que en no sé dónde tal, que en Carabanchel no sé cuántos, que en tal parroquia hay una adoración, que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Está Madrid lleno de cosas que hacer. Y nosotros, pues si tú ya estuvieras en Zamora, con respeto a los de Zamora, ¿sabes? Que en Zamora, tío, ahí no hay ningún asesino en serie de Zamora ni nada, ¿sabes? O sea, nunca pasa, bueno, no lo sé. Pero desde Zamora dices, pues mira, una vida tranquila, la ruta del colesterol, me doy una vuelta, unos torreznitos y a dormir. Pero tío, es que Madrid es una capital europea, tío. Tenemos a Ayuso, tenemos a Almeida, tenemos el Bernabéu. ¿Qué más queréis, tío? Esto es el top bueno, que me encanta Madrid. Tristeza, desencanto, desánimo, el yo controlo. Bueno, las podéis leer, ¿no? Pero para mí sí que son lentes que tristemente acompañan muchas de nuestras formas de pensar. En cambio, fijaros cómo lentes positivas hay menos. Gente que ve oportunidades, que en todo ve esperanza, que es capaz de encontrar sentido en lo agradable y en lo desagradable, que es capaz de bendecir la luz y las tinieblas, que es capaz, como dice el libro de el Eclesiastés, tiempo de coser y tiempo de rasgar, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de dar abrazos y tiempo de distanciarnos. Es que la vida es todo, no solo la parte agradable. Yo vengo de una familia que tenía un ultramarinos y cuando progresamos teníamos carnicería. Y a mí de toda la tienda había carnicería, verdulería, droguería, había de todo, pan del día. Pero a mí me encantaba ir donde la carnicería. Porque me han gustado siempre los cuchillos y las hachas, ¿no? Todo lo que es Slayer, Kilemol, ¿no? Mátalos a todos. Bueno, me ha molado siempre, ¿no? Entonces, me encantaba cómo troceaban los pollos. Había una pollera en profesional, pero me impresionaba cuando venía la clienta y decía, pero quítame las patas, el espinazo, el cuello y la cabeza. Y yo de pequeño decía, ¿tú sabes el caldo que hay ahí? La pollera nunca tiraba las patas. Nos las daba, ni los cuellos, ni las cabezas, y yo he comido arroz de caldo de ese pollo un montón de veces. Y las patas herviditas tenían una chicha en el medio, lo que ahora serían los juanetes, ¿no? Y yo he comido cartílago de ese un montón, y vosotros. Y mi padre diseccionaba la cabeza del pollo y el cerebro nos lo daba a comer, los sesos. ¿Por qué? Porque tenía un alto contenido. Porque éramos pobres. Esa es la razón, si no, no habríamos hecho. Pero lo digo porque con las personas y con la vida hacemos lo mismo. A mí dame las pechugas deshuesadas, peladitas, la piel la quitas porque es cancerígena y te crecen los senos, ¿no? Eso es la leyenda urbana, que si comías piel de pollo te crecían las tetas a los tíos. Digo, pues, bueno, que hay gente que le encantaría que les creciera sin pasar por el quirófano. O sea, lo que quiero decir es, tío, si a la vida le quitas lo que no te gusta, al final hay poca vida. Porque la vida también tiene uñas, espinas, caídas, cicatrices,
ronchones, no habéis sido pequeños y teníais aquí una costra de color marrón, no había betadine, había mercromina de toda la vida, agua oxigenada o alcohol de 96 y veías cómo fermentaba ahí la herida, ¿sabes? Empezaron a salir burbujas y tío, qué infancia, ¿sabes? Y aquí estamos, endurecidos y acribillados de cicatrices. Cuando todo lo haces fácil y pones esponjita en los columpios y el niño camina que no se caiga y con cascos para todo, luego viene lo autoinmune porque no hemos sacado defensas, ¿no? Bueno, gratitud, alegría, ilusión, motivación, esperanza, ver la belleza del mundo, el valor de las pequeñas cosas, la empatía. O sea, ese poderte no sentir extraño ni extraña, ¿no? Ahí vamos, en ese camino de reconocer. Necesitamos esa sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. O sea, le preguntaron a Karl Rahner, que fue uno de los teólogos alemanes que más iluminó el Concilio Vaticano II, ¿cómo será la fe en el siglo XXI? Y él dijo, los cristianos del siglo XXI o serán místicos o no serán cristianos. Toda la decantación de lo ritual y de lo obligatorio por lo experiencial y biográfico es hacia donde tiende nuestra iglesia de hoy. Todos los movimientos que están llegando a muchos utilizan el testimonio personal como nuevo lenguaje. No tiran de en el número 17 del catecismo, dice, no, dice, yo estaba así, me abracé a la misericordia de Dios y ahora estoy así. A mí me pasó esto, a mi marido le pasó aquello, yo tuve esta herida, a mí la grieta por la que me entró Dios fue esto. Y cuando te lo comparte alguien que es como tú, no te suena ni a manipulación, ni a venta de una ideología, ni a quererte captar, te suena a empatía. Te suena a alguien creíble. Y eso fue el lenguaje que usaba Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Es que lo que os enseño es lo que hay. Y a mí me parece que ese camino de irnos desnudando de estructuras artificiosas y volver al encuentro personal del cara a cara es el núcleo de por dónde va la nueva forma de transmitir la espiritualidad, ¿no? Lo que procuramos compartir es lo que el Señor desea decirle a una determinada circunstancia. ¿Qué nos quieres decir hoy? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué quieres que aprenda con esto? ¿No? O sea, que la historia y la realidad es la que me va abriendo el libro donde le leo. Y no estoy diciendo que los libros de las librerías no molen, ayudan, pero no hay libro mejor que lo real. No hay carta más bonita que la historia personal de alguien. Es que no hay nada más bonito que otra vida que reconoce que está habitada por el Espíritu, ¿no? ¿Qué lentes te pondrías, no? Rojas y negras. Y molaría que hiciéramos ese trabajo, ¿no? ¿Cuántas dioptrías tienes? ¿Cómo te gustaría verte a ti misma, verte sin filtros? Ahora algo que a mí, no sé si me preocupa, pero me espanta, es como los adolescentes se hacen una foto y le pasan 1000 filtros. O sea, el mismo móvil te va dando posibilidades de irte quitando arrugas, de irte añadiendo pelo, de irte quitando manchas, de irte cambiando el color de la piel, te aumenta los ojos, te quita papada. O sea, y uno dice, esta es la que me gustaría ser. Este es el que me gustaría ser.
pero es que no lo eres, corazón. Y ese dramón de ver lo que podría ser, pero no eres, provoca una desregulación brutal. Es que amas lo que no existe. Y luego dicen que los cristianos o los hombres de fe nos inventamos a Dios. Pero es que tú te estás inventando tu forma de llegar a los demás, ¿no? Y ese es el dramón también de la inteligencia artificial, que tú puedes crear a alguien que se parezca a ti y tú no saber diferenciar si eres el de verdad o una imagen. Y con tu voz. Se están clonando voces donde podéis ver a un Vicente haciendo un vídeo en YouTube y no soy yo. Es el que me gustaría ser. Pues sí que ha adelgazado el tío, ¿no? La semana pasada le vi ahí. Y ahora mira que, pues ha perfilado las cejas. O sea, no lo voy a hacer. Pero ¿entendéis que la posibilidad se puede? Entonces dices, ¿qué estamos haciendo, no? Ya estoy como en la rampa final de mi exposición, ¿no? Me encantaba eso que decíamos. Un Jesús que dice, venid y yo os enseñaré a ver. El ciego Bartimeo es una cita conocida que está en Marcos, que es alguien que es ciego de nacimiento. Y me impresiona porque ceguera de nacimiento es que no he visto nunca. ¿Sabes lo que es no ver los colores? Os invito a que miréis a vuestro alrededor. Dices, tío, ese azul, no saber lo que significa azul, no saber lo que significa color teja, color gris, color negro, color verde, color blanco, color madera, color gris. O sea, empatizar con una vida a oscuras, ¿no? Es una escena muy repetida en el arte, ¿no? Esto es Nicolas Poussin, famosísimo Nicolas Poussin, no habéis visto en mi vida. El Greco, otra vez que pinta Bartimeo. El texto bíblico, pues algunos lo conoceréis más o menos, ¿no? Llegan a Jericó y al salir él con sus discípulos y bastante gente, Bartimeo, el hijo de Timeo, grita, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le increpan, ¿no? Porque está molestando al maestro, los discípulos, pero él gritaba más. Su deseo de ver puede más que el sentir colectivo que le reprocha su grito, ¿no? No podemos ocultar los gritos. Si la vida te grita, si te grita el deseo de cambio, si te grita el deseo de renovación, si te grita la mediocridad, hazle caso, ¿no? Jesús le dijo, llamadlo. Llaman al ciego y diciéndole, ánimo, que te llama. Él soltó el manto, dio un salto de un ciego. Un salto del que no ve lo que tiene delante. Un salto que es pura confianza. Si ahora se apagara la luz, lo primero que haríamos sería la linterna del móvil, ¿no? Pero si no tuviéramos móviles, nos necesitaríamos, ¿no? Rabuní, que recobre la vista. El texto habla de camino, de llamada, de fe, no tanto de ceguera. Muy bien. ¿Cómo se refiere al ciego Jesús? Es Rabuní, que significa maestro, ¿no? Y me encanta el Jesús que le devuelve la luz. La expresión al borde del camino, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estamos cerquita, pero no en el camino? ¿Cuántas veces estamos próximos, pero no dentro? ¿Cuántas veces somos observadores, pero no protagonistas? ¿Cuántas veces miro desde el balcón, pero no bajo a la calle, ¿no? Ojalá que el Señor nos toque como al ciego, ¿no? Jesús le cura la ceguera, pero además lo que le permite es ver el camino.
O sea, a mí me encanta porque ¿qué significa que abrazar la espiritualidad? Que se activa el principio de la esperanza y que veo mi vida como un proyecto, que no me quedo anclado en el presente, sino que me ilusiona por lo que me queda por caminar. Y a ciertas edades la ilusión es valiosísima. Cuando uno es joven todavía le quedan muchos cheques por cumplir, ¿no? Cuando me case, cuando tenga el primer hijo, cuando me compre el piso, cuando pague la hipoteca, cuando tenga la segunda vivienda, cuando gane el primer millón, cuando no sé qué, pero cuando no haya pasado de los 60, de los 70, ya cada vez me quedan menos cuandos. A lo mejor ya he llegado a muchas cumbres, profesionalmente, socialmente. A mí, por ejemplo, como cura, yo llevo 29 años y yo es que ya he hecho todo lo que hace un cura, ¿sabes lo que te quiero decir? He bautizado un cerro de niños, he casado un montón de parejas, he hecho cienes de funerales, he dado ejercicios espirituales, he dado catequesis, he confesado un cerro de pecadoras y de pecadores, unciones de enfermo a saco ahí con la aceitera. O sea, ¿ya qué más me queda? ¿Que me hagan arzobispo de Zamora? No me hace especial ilusión ser arzobispo, ¿no? O sea, ¿qué cumbre es? ¿No? ¿Darle ejercicios al Papa? ¿Que me salgan estigmas? ¿Levitar? Hombre, levitar molaría, ¿sabes? O sea, rollo Matrix o... Quiero decir, pues va a ser más de lo mismo, pero más de lo mismo ilusionado. Más de lo mismo asombrado. Puede ser que no vivamos grandes cambios externos, pero ¿y si lo mismo es capaz de atraparme, no? Jesús le permite caminar tras él por sus mismos caminos y le seguía por el camino. Pues ojalá nosotros también veamos y también compartamos con el lenguaje personal que cada uno somos nuestra luz a los demás. Muchas gracias. Buenas tardes, Vicente. Mi nombre es Álvaro. La verdad que te oía y, claro, te podría hacer 10.000 preguntas, ¿no? No preguntar, sino complementar, ¿no? Yo opino, ¿no?, que todos traemos, cuando venimos dentro de nosotros, una semilla, ¿no?, de espiritualidad. Después, si la vas regando, ¿no?, la vas regando, pues la planta crece, da los frutos. Y otra cosa que te quería comentar, hombre, yo he estudiado un poco la figura de Jesús de Nazaret y, bueno, hay conocimientos de que Jesús de Nazaret no solamente estuvo allí, a Jesús de Nazaret pues lo educaron y lo formaron un grupo muy espiritual que se llama los esenios, ¿no? Pero lo que te quiero comentar es que yo creo que ser cristiano yo creo mucho en Jesús de Nazaret, es una forma de vida. Y ya cuando pasamos para mí una cosa es ser cristiano y otra cosa son las religiones. Cuando pasamos por las religiones, pues yo pienso que las religiones han utilizado un lenguaje inadecuado. Palabra culpa, palabra miedo, palabra infierno. Y yo pienso que deberían haber sido más, o sea, acercarse más al mensaje verdadero de Jesús, que yo creo que lo conozco un poco. Era mi aportación. Muy bien. Yo creo que es como decimos, no se puede rearbitrar la historia, ¿no? O sea, que igual que los acontecimientos históricos fueron como fueron y en cada momento se vivieron de una manera, desde mi situación actual hago luz del pasado y estoy muy de acuerdo que se han cometido errores
en todas las religiones se han cometido y se siguen cometiendo, ¿no? Entonces, creo que no son errores voluntarios. Eso también lo creo, sino que es que la captación del Espíritu se va haciendo progresivamente. Los discípulos de Jesús, al que tú conoces, tuvieron muchos errores en el tiempo histórico al lado de Jesús. O sea, desde los cebedeos que querían acabar con un pueblo de Samaria porque no les acogieron, ¿no? O sea, que más que de las religiones, creo que la lentitud humana para captar el misterio es real. Entonces, siempre ha habido en la historia lumbreras que han iluminado al resto, santidades en todas las religiones, maestros en todas las tradiciones, pero la lentitud para captar, viendo tu propia experiencia personal, o por lo menos la mía, a mí no me cuesta darme cuenta lo lento que yo soy. O sea, que entender algo no significa vivirlo. Y eso me hace mirar de forma compasiva toda la civilización, religiones, reyes, conquistas, guerras. Yo he visto la lista de palabras que en negro y en rojo. Hay una palabra que se usa mucho dentro de nuestra fe, de nuestra religión, y que no estaba en la lista de las rojas, que es la misericordia, ¿no? A mí me parece que el que no entiende la misericordia del Señor consigo mismo, ni es misericordioso consigo ni con los demás. Por otro lado, hablabas de lo experiencial. A mí me parece que cualquier propuesta cristiana tiene que ir buscando una experiencia religiosa y que esa está ligada con la realidad siempre, con la realidad que vives, con el Dios que vives es el Dios de lo que vives. Entonces, yo tengo la suerte de ponerme, ahora que hay online, de ponerme a escuchar tus homilías todos los domingos y luego ya me voy a misa, ¿sabes? Pero, ¿por qué? Pues porque el lenguaje es fundamental para explicar la misericordia de Dios y cómo la entiende uno. Un cura que no dice cómo siente la misericordia que Dios tiene con él, no comunica nada. Como un cristiano que no expresa eso también, me parece a mí. A mí eso me parece que el lenguaje no es una cosa accesoria, es fundamental en lo que hacemos, con lo cual la iglesia está en vacía. Yo sigo siendo ya casi jubilado de los jóvenes de la iglesia, porque es que sí, porque no atrae lo que ahí estamos haciendo. Y eso nos lo teníamos que plantear de una manera radical. Radical, porque el mensaje sigue siendo igual de bueno. Lo que fallamos somos los mensajeros. Gracias, Padre, por la charla y gracias por propagar el cristianismo en un ambiente interconfesional, en nuestro espacio Ronda. O sea, no solamente en suelo eclesiástico, como en el siglo XVI, sino en cualquier sitio, ¿no? Porque ya dice el Concilio Vaticano II, habla de la Iglesia como misterio, ¿no? Y un misterio se puede hacer presente en cualquier sitio, no solamente en un sitio que lleven los obispos, ¿no? Pero sí es interesante el tema de que un gigante con pies de barro como la Iglesia, ¿por qué falla tanto en comunicar la trascendencia? O incluso tampoco se le ve muy preocupada, porque se le ve más preocupada pues eso, por ser un gigantesco trust, una región histórica que pervive, pero falla. Y lo ves seguimos rezando, salvo pequeños cambios como en el siglo XVI, porque vas a esas capillas y nada que ver con los primeros cristianos, que eran cenáculos en círculo, muy cerca corporalmente, se imponían las manos, bueno, nada que ver. Ahora son las liturgias, pues básicamente, salvo algún refrito, pero vamos, yo lo veo como en el siglo XVI. Y ya decía el Papa Juan Pablo en su estupenda encíclica sobre la misión, como dice que la misión está en sus comienzos todavía, o sea, 2000 años después es muy primitivo lo que estamos haciendo y eso me parece como un punto de partida.
Pero vamos, básicamente Lanzo se pregunta ¿por qué a la Iglesia pues falla tanto en comunicar la trascendencia? Porque, pues eso, liturgias antropológicamente muy lejos de la gente y corporalmente muy lejos de la gente. Ves matrimonios jóvenes que lo dejan, ves clero joven que lo deja. En fin, no me quiero alargar. Pero ¿por qué fallamos en eso, ¿no? En comunicar trascendencia? Gracias. Yo no conozco la realidad global de la Iglesia y me parece que también estabas describiendo la Iglesia de Europa, ¿no? O sea, que hay lugares de iglesias muy vivas en el mundo entero. Y pienso en Corea del Sur, pienso en Vietnam, pienso en comunidades de África muy vivas, en Latinoamérica. O sea, que no es la Iglesia solo Occidente, ¿no? Dicho esto, creo que justo lo que pasó es que morimos de éxito. Quiero decir, desde el siglo XVI al siglo XVIII era casi la única oferta espiritual que había, ¿no? Estuvo la Reforma Protestante y tal, pero hablo de Occidente y la gente venía sin tener que estimularla. Venían por cultura, por absorción y herencia social. O sea, si tú miras las estadísticas, el 60% de los españoles o el 70% están bautizados. O sea, que o más. Entonces lo que digo es, todos esos niños que han ido bautizados, ninguno es una opción libre, ha sido sus familias. Entonces cuando tú sabes que tienes el éxito garantizado, no eres nada creativo en tener que hacer ofertas. Dicen que Mercadona nunca hace una oferta de 3x2. O sea, la Carrefour, Día, no sé, Mercadona no, porque tiene la venta asegurada. Viene la Ilustración, viene, gracias a Dios, la purificación de muchas estructuras que son inercia, y el Concilio Vaticano II justo es el que se da cuenta de que estamos yendo por caminos paralelos y estamos en el intento de aproximarnos al mundo. El decreto central del concilio es Gaudium et Spes. Las alegrías y las esperanzas del mundo son las alegrías y la esperanza de la Iglesia. Y yo creo que todos conocemos un montón de hombres y mujeres que en nombre de nuestro Señor Jesús están aproximándose, inculturándose en situaciones muy dolorosas de nuestro mundo. Entonces, yo no te compro que estemos igual que en el siglo XVI. O sea, digo que puede ser la apariencia externa. Cuando bajas al nivel de las calles, mi máximo respeto a Cáritas, a catequistas, a centros de integración, a la mesa de la hospitalidad, a los Camilos con los cuidados paliativos, a todo el acompañamiento de los jesuitas gratuito, a la salud mental, a abogados y abogadas que en nombre de la Iglesia están regulando papeles de inmigrantes, a católicos de base. O sea, no quiero hacer publi, solo objetivar los datos, que una cosa es el filtro con el que miramos la institución y otra cosa es los nombres biográficos reales que consagran su tiempo a la misión. Y sí que hay nuevos lenguajes y hay mucho laico preparándose a nivel teológico para poder dar razón de la fe. O sea, te compro todo lo que dices, pero te lo complemento con actuaciones reales, que no hago por publicidad, sino por convicción. Yo, bueno, no le voy a hablar en este momento de espiritualidad, sino simplemente del lenguaje, como hemos empezado, que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo en el mundo musical, cómo cambian las palabras. Y es, por ejemplo, siempre que había un tributo era un impuesto. Existe la Dirección General de Tributos. Y ahora ves en los teatros, tributo a los Beatles. Y a mí me sale que tengo que pagar a los Beatles. Y eso es el lenguaje moderno que está cambiando y que yo no lo compro. Como dice, es como quizá del inglés, ¿no? Pero eso solo... Sí, pero es verdad, el tributo. Sí. ¿Alguien más por ahí? Otra cosa, has hablado de
has hablado del lenguaje moderno, pues digamos de los curas o de la iglesia cuando vamos a misa, tal, ¿no? Y muy bien, ¿no? Pero la iglesia como institución todavía le queda mucho, yo creo, ¿no? Por ejemplo, lo típico que se habla siempre de la mujer, el sacerdocio femenino, el celibato, todas esas cosas que yo creo que le está costando mucho adaptarse, ¿no? Que queda mucho camino, sí, sí. Por eso me encantaba lo que decía él, de que estamos en el inicio de la misión. O sea, que no estamos ya en el final, sino en el inicio y en el aprendizaje de las formas y en el despertar de los laicos. O sea, que mujer, pero los laicos en general, ¿cuánta conciencia hay de protagonismo en la misión? O sea, ¿cuántos laicos sienten que la parroquia la llevan también ellos? ¿No? O sea, que todavía hay mucho clericalismo. Pero vuelvo a decirte, ¿y cómo han formado a los pobres curas? O sea, si te forman diciendo tú eres el sheriff, pues te lo crees, aunque no sea verdad. O sea, digo que la revisión... Que es paciencia, es un parto. Pero es como decirle a un adolescente que sea maduro a base de gritos. Tendrá que ser el tiempo quien le acompañe. Y por ejemplo el Papa Francisco para mí está cambiando mucho la forma de organizar la Iglesia. No sé si lo sabéis, está siendo la asamblea sinodal en Roma, donde la imagen no es la del concilio solo cardenales y obispos, son mesas redondas donde hay mujeres, hay laicos, hay de los 5 continentes, mesas de trabajo, y esa es la foto de la Iglesia de hoy. Para mí esperanzada, ¿no? El báculo, la mitra, el poderío han sido referencias culturales, pero ya no las son. Pero sigue sorprendiendo cuando es, por ejemplo, en la televisión, mi marido la ve porque se llama eso, y a mí me sorprende cuando veo una monaguilla en el altar. Sigue sorprendiendo, no es lo igual. Depende, o sea, que depende de donde uno vaya y lo que vea y lo que celebre. O sea, en la mía solo hay monaguillas. Lo digo como ejemplo, o sea, pero no por chulería, sino porque los chicos están apordalados. Una pregunta, un comentario es el tema del lenguaje, que has abordado el lenguaje, y cómo el lenguaje espiritual se lo está apropiando, y es una buena señal, el mundo de la publicidad. Es decir, hoy día, por ejemplo, tienes un coche que te da la sensación de paz. ¿Quieres vivir una vida con sentido? Compra esto. Es decir, el lenguaje espiritual está entrando, y es buena señal, porque claro, la publicidad sabe que para vender tiene que vender algo más que no simplemente un coche, tiene que vender algo más que tenga sentido. Entonces, normalmente la chispa de la vida tiene que ser Coca-Cola, no puede ser otra cosa. Entonces, ese tipo de lenguaje quiere decir que la espiritualidad, de alguna manera, está en el aire, como diría la canción, it's on the air, está por ahí. Lo que pasa es que no está en los envases antiguos, sino que está buscando nuevos envases. El mundo de la publicidad, el mundo de Hollywood, por ejemplo, sabe que una película, El Señor de los Anillos, tiene que haber un ejército de espíritus ayudando a vencer. Nadie se plantea, pero ¿cómo es posible un ejército? No, yo voy a vender esta película. Entonces el lenguaje espiritual ayuda a vender. ¿Pero por qué? Pues porque alguien lo está comprando. Entonces, y porque el capitalismo es capaz de absorber todos los movimientos. O sea, el punky era antisistema y ahora en H&M se vende estética punky, ¿no? O sea, como que la maquinaria absorbe las diferencias. Entonces, por ejemplo, que en el mundo de la empresa, para que tus empleados produzcan más, les regalas cursos de mindfulness. O sea, es una técnica buenísima el mindfulness y es
creo que también el compliance, ¿no? Aquí puede hablarnos Quique de eso. También todas las empresas son conscientes de la responsabilidad civil corporativa y firman residuos cero, con la ecología, con no sé qué, no a la discriminación, no a la homofobia, no tal. Pero a mí el miedo que me da es que detrás de todo eso lo que haya es, pero produce. Y a mí me parece que la espiritualidad es, aunque no produzcas. O sea, eres amado, eres digna, eres digno, aunque no des resultados. O sea, Enrique es un amigo mío que ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la empresa, en altos cargos, y te das cuenta la presión a la que te somete el mundo de la empresa. Y tienes chavales juniors que van a las grandes auditoras y si no caen en la depresión es por milagro, pero te aprietan a unos niveles donde vendes el alma al diablo. O sea, vendes el alma a tu carrera profesional y eso mata todo lo demás. Entonces, a mí la espiritualidad del marketing... no me fío de los gurús. ¿Cuánta gente da charlas y cobra un pastizal por dar charlas? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, no quiero decir nombres, pero Víctor Cups o no sé qué, se lo rifan las empresas, tío, para que hable y motive a los currantes. Pero él, pliqui, 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 ¿sabes lo que te digo? Entonces dices, joder, ¿no será la gratuidad un elemento que dé credibilidad? Al final, coja el término que coja, lo que quiere es venderte el coche. O sea, que está... Pero no nos vale. Creo que no nos vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Todos.